Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Simbólica. Aquí estamos de nuevo María Camila Rodríguez y Jairo Humberto Gudelo con otro video, otra discusión acá sobre el simbolismo, sobre filosofía, sobre arquitectura, sociología. En esta oportunidad vamos a hablar de un artículo específico que se llama La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu, una aproximación crítica de Juan Manuel Fernández de la Universidad Complutense de Madrid. Les vamos a compartir el artículo para que ustedes también puedan leerlo, para que puedan hacerse sus propias opiniones y podamos discutir al respecto de este concepto que es la violencia simbólica. Hola Jairo, ¿cómo estás? Hola María Camila, ¿cómo estás? Qué bueno trabajar contigo como siempre. Buenos días y tardes a todos los que nos escuchan. Estamos hoy con este artículo que pues tiene su historia en nuestras vidas. Nosotros siempre interesados por la semiología y este artículo lo conseguimos pues cuando estábamos trabajando el tema de marginalidad simbólica en el espacio público, un artículo que va seguramente a salir publicado en unos 2 meses. Y pues fue un gran descubrimiento porque pues sí, el mundo de lo simbólico es supremamente poderoso hasta el punto de tener, digamos, sus capítulos y su habilidad para ser, digamos, instrumento de violencia. Sí, exacto. Y como hablábamos en el video pasado, que hablamos de la instrumentalización simbólica del color y mencionamos un poco sobre la violencia simbólica, entonces decidimos hacer esta nueva charla solo hablando directamente de la violencia simbólica, de qué es, digamos, y cómo se ve reflejada en la realidad, ¿no? Cómo se ve reflejada en la sociedad y de qué se trata, digamos, esta teoría de Bourdieu de la violencia simbólica. Eh, no sé si quieres, podemos empezar. El artículo empieza con esta cita de Bourdieu, que si quieres la leo para que Dale. podamos empezar, que dice, la violencia simbólica es una violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas. Entonces, Sí, aquí empezamos a entender un poco de qué trata la violencia simbólica, ¿no? Entonces, sí. de sumisiones que ni siquiera se perciben, dice Bourdieu. Sí, el problema de lo simbólico es que hace parte de la vida cotidiana, cultural y social de las comunidades. Es decir, nosotros tenemos costumbres sociales, costumbres culturales que heredamos. Y Ujú. según Bourdieu, esa herencia construye una cosa que se llama el hábitus, que es como la costumbre, la naturalidad de la costumbre. Yo lo comparo muchas veces con la comida. Muchas comidas son muy ricas porque son, digamos, y hacen parte de la cultura, de la tradición, pero eso no quiere decir que nos hagan bien para el estómago, es decir, que nos Ujú. hagan bien para la salud. Y en términos de lo social y de lo cultural y las creencias, también hay muchas costumbres que parecen naturales por ser heredadas, pero que son construcciones culturales que a la postre generan marginaciones y también generan, digamos, algún tipo de dominación sobre algunos entes sociales. Esos costumbres y esos hábitos genera violencia sobre algunos de los miembros de una comunidad. Así en Ujú. general, ¿no? Porque pues después vamos a ver también que la violencia simbólica tiene diferentes escalas y también se desarrolla en diferentes ámbitos, desde el ámbito personal, amigos, familia, hasta el ámbito institucional, uh, comunidades, grupos humanos, entonces, o gobiernos, o las redes y los medios de comunicación. A otras escalas también estamos generando, estamos sufriendo violencia simbólica
de diferentes niveles, digamos. Sí, sí. Sí, el artículo del profesor Manuel Fernández nos ha sido muy importante porque digamos que estudiar a Bourdieu es supremamente exigente, Ujú, pero es una recomendación también. Si vamos a estudiar a Bourdieu de pronto o cualquier pensador importante, también es sano eh, leer primero a aquellos autores que escriben sobre los autores que nos interesan. Entonces, por ujú, ejemplo, el profesor Manuel Fernández nos explica de una manera muy amable los contenidos de Bourdieu. Y por supuesto, después de leer a Manuel Fernández, podemos leer a Bourdieu de una manera mucho más profunda y mucho más completa, poco a poco, porque no todos somos filósofos, no ujú. todos somos sociólogos, pero todos podemos entrar al conocimiento y pues, yo digo, esa es como nuestra recomendación, ¿no? Eh, Poco a poco, de pronto comenzar con esta charla, después Ujú. hacer preguntas, después leer el artículo del profesor Fernández y después sí poder leer a Bourdieu poco a poco entrar. Bourdieu tiene, hace varias investigaciones, ¿no? Digamos de sociología y de antropología y dice que la dominación personal en sociedades tradicionales o la dominación de clase en las sociedades avanzadas, las relaciones de dominación entre naciones como el imperialismo y el colonialismo o la dominación masculina tanto en las sociedades primitivas como modernas. Ujú, Entonces, todo lo que tiene que ver con violencia simbólica tiene que ver con dominación no física. Es decir, sí. no te estoy obligando a sentarte, pero estoy Ujú, diciendo, si no te sientas, está mal. ujú, Entonces terminas sentándote o terminas haciendo caso porque hay todo un constructo cultural que te obliga a ser culpable si no lo haces. sí, sí. Hay una anécdota que cuenta el profesor Fernández no anécdota, sino pues como explica las investigaciones de Bourdieu, eh, que explica cómo si yo te doy un regalo desinteresado, amable, eh, si tú necesitas 5 libros para hacer tu tesis, por ejemplo, yo te los regalo. Ujú, Entonces queda en el aire un compromiso, queda en el aire una deuda que tú tarde que temprano vas a sentir como un compromiso, una deuda, ¿cierto? Entonces, detrás de toda donación hay un interés simbólico de dominación, supremamente importante porque eso de que me hagas un favor sin interés, eso no es verdad. ujú. Aunque no haya un interés físico, es decir, aunque yo no te haya puesto o no me pongan a mí una condición, es decir, me tienes que entregar, me tienes que pagarme, no te preocupes, quédate con ellos, yo te regalo. Ahí hay un interés en que quedes en deuda. Esa deuda te obliga o nos obliga muchas veces a doblegarnos frente a ese dador, a ese personaje o a esa institución que nos dio. Sucede constantemente en la sociedad de consumo, por ejemplo, eh, que los bancos nos dan una, Un una préstamo. prórroga, un Ujú, préstamo y nos cobran un interés. Nosotros pagamos el préstamo, el interés y encima de todo terminamos dando las gracias ujú. y terminamos en deuda con esa institución o ese banco. Entonces, todos los préstamos son supremamente peligrosos y todas las donaciones son peligrosas en términos digamos, doblegar simbólicamente al otro, ¿no? Al que Sí, sí. está de él. Porque el que recibe, pues está de él. Por ahí comienza el artículo con ese tipo de reflexión de Bourdieu. Sí, sí, sí. De explicar cómo la dominación depende de esa violencia simbólica, ¿no? Entonces, lo que decías tú al principio, cualquier tipo de dominación
que él describe como la patriarcal, la colonialista, la económica, cualquier tipo de dominación, depende de esta violencia simbólica y que nosotros, digamos que reaccionemos a esa violencia simbólica para que exista la dominación, ¿no? Entonces, habla de esa relación entre el dominado y el dominante. Entonces el dominado acepta esta violencia simbólica, incluso si no entiende que la está aceptando, ¿no? O si no entiende que existe, porque como les decía en la cita al principio, arranca de sumisiones que ni siquiera se perciben. Es decir, que la persona que está siendo dominada muchas veces no entiende que lo está siendo dominada, porque crece en contextos, lo que decíamos, lo que decías tú antes, en contextos sociales, culturales, históricos, donde se instruye esta, digamos, narrativa o discurso en el que empiezas a crecer y estás de acuerdo, ¿no? Con que exista, es el status quo. Él lo menciona también en el artículo, ¿cómo decía? El sentido común, ¿no? Que es una cosa que usamos mucho nosotros culturalmente como para decir, es que es solo sentido común, o sea, si tú tienes que seguir esta regla, por ejemplo, es solo sentido común, cuando en realidad nosotros estamos aprendiendo esas reglas de otro sitio, ¿no? Es como seguir las reglas de la calle, ¿no? De conducción, de peatón, de lo que sea. Esa es la forma como más simple de explicarlo, ¿no? Existen unos símbolos que nosotros aprendimos desde chiquitos en el colegio, que el semáforo significa rojo, debes parar, amarillo, debes prepararte, verde, puedes pasar, incluso para los peatones. Entonces, digamos que todos nosotros nos pusimos de acuerdo, de alguna forma, en que estas son unas reglas que tenemos que seguir, ¿no? Para si queremos convivir como en forma organizada en una sociedad urbana. Y las aceptamos como son, ¿no? Porque ya hacen parte del mundo en el que nacimos, crecimos y nosotros, por lo menos ahora en nuestra contemporaneidad, los entendemos como símbolos que tenemos en el que todos nos pusimos de acuerdo que vamos a seguir, ¿no? Entonces, si está la cebra, es para el peatón, que si está el semáforo para la ciclorruta, es para los que van en la bici. Estas cosas son como esos digamos, reglas simbólicas que nadie las está realmente poniendo, incluso si obviamente existen estudios donde, digamos, pensaron todas estas reglas cívicas y digamos que en cada país cambia, pero solo como para dar un ejemplo muy general, existen estas reglas en las que nosotros ya las aprendimos y actuamos en conformidad porque hacemos parte o sea, lo percibimos como una cosa que tenemos que seguir para poder natural. Existir, exacto, Ahí en una está sociedad. el hábito. El problema es entender cuándo ese hábito se convierte, ese hábito, esa costumbre, esa herencia, eso que todos estamos de acuerdo en que sí, hay que pasar la calle por la cebra. Sin embargo, el momento en que esa costumbre ejerce violencia sobre alguno de los que pertenecen a una comunidad es el momento clave. Entonces, vamos a exagerar un poquito el ejemplo. Digamos que sí, todos estamos de acuerdo en que pasar por la cebra es lo lógico, perfecto. Pero el tránsito está tan complicado y los carros son tan importantes para la producción de una ciudad que entonces el semáforo no cambia para los peatones sino cada 15 minutos, medio minuto, le deja pasar a la gente medio minuto. Y entonces está obligando a la gente a estar separada ahí esperando que los carros pasen 15, 20 minutos, por ejemplo. Y entonces todo aquello que tiene que hacer el peatón, como ir por los niños, ir a mercar, ir a pasear, todo lo que hace el peatón no es valioso para el sistema, porque lo que hace el carro es más valioso para el sistema. Entonces ahí es cuando empieza ese sistema, digamos, tácito, que todos estamos de acuerdo que sí, que claro, pasar la calle por la cebra es lo importante, empieza a ir en contra de la libertad, de la autonomía, de la dignidad y de digamos, la paz y la tranquilidad de unos
y no de otros, privilegiando a Exacto. unos y desfavoreciendo a otros. Entonces, Ujú. a la final yo digo, sí, estoy de acuerdo en que voy a pasar la calle por la cebra, porque hace Sí. parte de esa costumbre, pero el sistema mismo se encarga de atornillar, ¿no? De apretar a los Ujú. que le interesa menos o a los que marcan menos económicamente o a los más débiles en cualquier otra índole, su cultural, simbólica, etcétera. Y entonces utiliza el mismo sistema en lo que ya estamos de acuerdo todos para poder marginar, para poder doblegar. ¿Cierto? Exacto. Entonces, ahí empezamos a decir, bueno, sí estoy de acuerdo con el uso de la selva, pero no estoy de acuerdo con esa manera de manejar el tiempo para pasar la cebra. Y así Ujú. es con todo, ¿no? Es decir, hay violencias simbólicas en casi, es decir, en casi toda nuestra existencia sociocultural, es decir, eso Ujú. es por todo lado. Y nosotros crecemos construyendo, eh, construyéndonos alrededor de la violencia simbólica, es decir, construyendo contras, como decir, por esa calle no vuelvo a pasar, por esa cebra no vuelvo a Sí. pasar, Ujú. o acostumbrándonos, ¿cierto? Ujú. Desarrollando estrategias para evitarlo, acostumbrándonos o sufriéndolo, digamos, aguantándolo, porque aunque no podemos cambiarlo, sabemos que está mal. Sí, exacto. Pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, nos toca crecer y ya volvernos viejitos para darnos cuenta que eso está mal y que podría cambiarse, ¿no? Entonces, ya vamos, digamos, hay la primera de la que hablábamos ahorita, que es el regalo, el interés y la Ujú. usura, y el otro que es uh, la, 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 costumbre, Sí. ¿cierto? Que también hace parte de digamos, la estructura de dominación del sistema, que no necesariamente es mala mientras que no ejerza violencia o se cargue para beneficiar al dominante y desfavorecer al dominado, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, aquí hice una cita del artículo, dice, la violencia simbólica, esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben, que es lo que tú citabas hace un rato, ¿no? Muchas veces hay gente que realmente se acostumbra y llega a estarse 20 minutos, media hora frente al semáforo esperando y uno le dice, ¿usted no está bravo por eso? Y me dice, no, no, pues es que así ha sido siempre. Y ya, Ujú. y se acostumbran, ¿no? De hecho es que nos acostumbramos menos, entonces andamos de pelietas por todo lado, porque pues, sí. Entonces, Sí, digamos eh, que otra cosa importante que habla al inicio del artículo es como el poder de ese capital simbólico, ¿no? Entonces, habla mm, de cuatro tipos de capitales, ¿no? Entonces, el capital económico, que todos conocemos, el capital social, el capital cultural y el capital simbólico, que es ese que no, digamos que no entendemos cómo funciona, pero en realidad es el más poderoso de todos, porque si tú alcanzas un poder simbólico, puedes recibir incluso beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios culturales, porque estás controlando ese discurso, digamos, esa narrativa, ¿no? Y estás ejerciendo unas presiones sobre la gente que ellos mismos están aceptando y que han normalizado, ¿no? Que es esa como ese hábitus, ¿no? las empresas, o la empresa en general, eh, que persigue la ganancia económica por encima de todo, sabe muy bien que para que la empresa funcione tiene que elaborar un discurso Ujú. que justifique. Los colonialismos funcionan exactamente igual. Igual. Hay un discurso que justifica la acción. Entonces, en la colonia, en América, en Latinoamérica, que venían los europeos a salvar almas. Ujú. Era el discurso, ¿cierto?
Y convenciendo con el discurso podían hacer todo lo demás. Es decir, si el discurso dominaba el panorama y justificaba la acción, entonces podrían llevarse el oro, podrían matar todos los indígenas que fuera, podrían violentar todo absolutamente y colonizar y, digamos, conquistar y luego colonizar, que fue lo que hicieron. Pero había un discurso que justificaba eso. Ese discurso simbólico está en la base de toda construcción de las colonias, ¿no? Entonces las empresas también están lo mismo, ¿no? Ponte la camiseta, hasta los bares había la familia, ponle el nombre del bar que sea, cuando uno se acostumbra a ir a un bar o una discoteca, entonces, ay, somos la familia, lo que sea. Y realmente somos la familia porque nos encontramos siempre los mismos rumbeando, pero allá está el que factura feliz, de Claro. que nosotros los consumidores estemos felices abrazándonos y siendo amigos, sabiendo que paralelo a eso lo que estamos haciendo es consumir discoteca, ¿no? Entonces Ujú. es interesantísimo porque los discursos están detrás de, los discursos simbólicos están de toda ganancia económica. Es decir, Sí. no hay ganancia económica que no tenga un discurso, ¿cierto? Ujú. Muchas veces el discurso es fuerte y las acciones van en concordancia con el discurso, pero muchas veces las acciones no van en concordancia con el discurso y entonces es cuando vemos la violencia súper fuerte, ¿no? Sí. Que si yo digo, tengo una empresa para, no sé, salvar perritos de la calle y yo, porque los amo, entonces voy, los salvo, los recojo, tengo una finca, recojo dineros, eh, donaciones, y si van y comprueban, sí, los perritos sí están en la finca y están atendidos, y mire, aquí está la comida, mire, aquí está la casita, aquí, todo perfecto. Entonces hay un discurso que coincide con la acción. Pero si el señor, por decir algo, el que salva almas, ¿no? Un Un pastor, por pastor. ejemplo, Ujú. y uno ahí ve, ¿no? Pues entonces tienen los superlujos, tienen un discurso de pobreza, un discurso de amor, etcétera, pero ellos lo que están haciendo es dinero, Ujú. dinero para sí, para su familia. Entonces, pues uno dice, miércoles, ¿hasta dónde coincide el discurso? Cuando no coincide el discurso con las acciones, ahí hay violencia simbólica, Ujú. porque se está usando el discurso para Para doblegar, manipular. para Ujú. y acá dice en una resumencito que dice, esa dominación simbólica, ¿cierto? Dominación personal en sociedades tradicionales, es decir, el amigo, el familiar, el Mm. hermano, las cosas cotidianas de la escala pequeña. La dominación de unas clases a otras clases sociales, ¿cierto? Sí. Entonces, en primera instancia es una persona a otra persona, aquí es de una clase social a otra clase social. Aquí dice la dominación entre naciones, y ahí es donde aparece el imperialismo y el colonialismo. Y Ujú. por último, tiene el artículo la dominación masculina, tanto en sociedades premodernas como contemporáneas. Entonces hablamos del machismo, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿cómo usar el discurso para dominar al otro? Es todo Ujú. un arte, ¿cierto? Pero también podemos decir que el discurso sostiene culturalmente y socialmente una sociedad, es la estructura. Entonces vemos las diferentes niveles de dominación simbólica, por un Ujú. lado. Y por el otro lado, la diferencia entre cuando el discurso simbólico se mantiene como propicio, benévolo, ¿cierto? Y cuando el mismo discurso sirve para disfrazar acciones de dominación, Sí. ¿cierto? Puede ser el mismo discurso. Entonces ahí aparece un concepto que es el eufemismo, que Ujú. está tan de moda. Y
tan de moda ahora, pero realmente siempre, ¿no? El Sí. eufemismo. Y viendo la definición de eufemismo, que tiene que ver con cómo los discursos suavizan las acciones que son violentas. Entonces, cuando hay dominación o violencia simbólica, es que aparece el eufemismo. Ujú. Mientras que no haya, mientras que yo con los perritos que recojo y la plata que recojo, hago lo que digo que quiero hacer, entonces ahí no hay eufemismo, ¿cierto? Ujú. Pero si yo estoy haciendo aguantar hambre a los perritos y yo tengo la plata que me han dado mis donantes, ¿cierto? Y me la estoy comiendo en paseos, y entonces no, lo que pasa es que los perritos viven así en el campo, viven sucios, eso es normal, ¿cierto? Entonces Sí. ahí estoy eufemizando esa realidad, ¿cierto? Ujú. Para poder justificar esa plata que me robo, Claro. ¿cierto? Sí, Entonces, sí. el eufemismo es el síntoma de esa violencia simbólica, ¿no? Ujú. Eso es supremamente interesante porque los fenómenos culturales son tan complejos, pero no son como un árbol. Ujú. Es decir, sí crecen y se reproducen, pero, pero no son naturales, son modificables, son instituidos, son diseñados, son consolidados por la acción humana y Sí, por el sí. pensamiento humano. Es decir, son culturales. Y todo lo cultural, aunque sea hecho por el hombre, es modificable. Cambio una Sí. lluvia, llueve y llueve. ¿Se me explico? Tiembla y tiembla. Y un Ujú. volcán erupcione, no hay poder humano. Pero, pero lo cultural sí, sí es Cambia. modificable, sí es Ujú. cambiante. Es decir, nosotros lo podemos cambiar. Sí, Entonces, exacto. esas dominaciones simbólicas tenemos que hablarlas para poderlas evitar, para poderlas contrarrestar y sobre todo para poder desmitificar, Sí. ¿cierto? Ese poder, es decir, echarle tinta al fantasma para que se vea, Ujú. usted es el que me hace sufrir, Sí, usted es el sí. que me tiene doblegado, hay que aprender a verlo. Y Sí. solamente la reflexión, el estudio, la lectura, nuestras conversaciones, sí, no, a mí, por ejemplo, me sirve mucho para ver, para entender. Y por supuesto, podemos actuar de una manera diferente frente a esas violencias. Claro. Un ejemplo que me viene en mente, muy personal también, de todo esto que tú estás diciendo, es simplemente, digamos, aprender inglés, que en Colombia es una cosa en todos los colegios, universidades, en la familia, en todo lado. Usted tiene que aprender inglés. No hay mejor cosa para que usted salga adelante que sepa inglés. Aprende inglés y aprende inglés. Hay gente que, pobrecitos, yo personalmente en el colegio me iba súper bien en inglés, aprendí súper rápido, seguramente porque tengo alguna facilidad con los idiomas, porque sé 3 idiomas ahora y honestamente pienso que es fácil para mí, pero yo veía a mis compañeras del colegio también que algunas sufrían horriblemente tratando de aprender inglés y no les quedaba y no les quedaba. Pero obviamente el colegio era, pero es que tienen que pasar y tienen que aprender inglés y tienen que hacer el IFEX con la parte de inglés y luego tienen que hacerle el Saber Pro con la parte de inglés y tienen que tener el certificado de inglés para poderse graduar de la universidad, si no, no se pueden graduar de la carrera. Inglés, 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 ¿no? Entonces uno a veces se pregunta, ¿no? Y yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué para mí es fácil aprender inglés, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Obviamente yo crecí viendo muchísimos programas americanos, estadounidenses. Crecí viendo un montón de programas de realities y de programas de premiación de artistas y todo eso. Y con eso aprendí muchísimo inglés. O sea, así fue como yo aprendí, viendo televisión. Eso, consecuencialmente, digamos, me hizo aprender muchas cosas de la cultura americana. Que tal vez en ese momento yo no estaba viendo que, o sea, que las estaba aprendiendo. Simplemente yo estaba aprendiendo inglés, para mí. ¿Qué pasa, no? Este discurso de tienes que aprender inglés para salir adelante está muy ligado al sueño americano, obviamente, porque el sueño americano es
poder llegar a América y hacer tu vida, ser clase media americano con la casa en los suburbios y tener la vida perfecta. Que nos venden en las películas, en las series, en todo lado. A mí, ¿a qué me sirvió saber inglés al inicio? Porque después me fui a estudiar mi máster en inglés y fue muy útil porque conocí muchísima gente de todo el mundo gracias a que sé inglés o sea, es algo que aprecio muchísimo saber. Pero digamos que en el primer momento en que supe inglés y digamos que me gradué y tuve mi primera experiencia de vida adulta, me sirvió para trabajar en un call center. Que muchos jóvenes de mi generación han trabajado en un call center. Y no hay forma más fácil de quitarle esta mitificación del sueño americano y de los americanos, de los estadounidenses, a una persona que trabajar en un call center. Todos los que trabajábamos en ese call center odiaban a los estadounidenses de una manera profunda, porque tenías que tratar con ellos todos los días, tenías que hablar con ellos todos los días y tratabas con la gente real, de humano a humano, y que te gritaban, te trataban mal, te decían tienes acento, no te entiendo, ¿por qué no aprendes bien inglés? Entonces, digamos, una persona como yo que siempre orgullosa porque sabía inglés y decía, wow, voy a salir adelante porque sí sé inglés. Y digamos, el concluir eso en tener que trabajar en servicio al cliente para estadounidenses, a que me gritaran todo el tiempo y me dijeran que era inútil y que no me entendían porque tenía un acento, es coger todo ese trayecto y tirarlo a la realidad completa. Porque toda mi fantasía que yo me creé viendo series de televisión, películas del mundo americano, qué chévere hablar con americanos y qué chévere conocer estadounidenses, ese sueño se cayó y se desplomó completamente cuando tuve que trabajar con ellos en el uno a uno, en el yo estoy brindándote un servicio a ti, ¿no? Que aparte en la cultura americana es una cosa terrible como ellos ven el trato entre servidor y yo que soy el cliente, ¿no? Claro. Y luego ya ver a todos mis compañeros, que todos los que sabían inglés obviamente eran muy inteligentes ahí porque sabían todos perfectamente inglés, que eran capaces de comunicarse en el teléfono y resolver los problemas. Ninguno tenía el sueño de ni siquiera ir a Estados Unidos. Decían, yo no quiero tratar con un estadounidense nunca más en mi vida, yo me quedo acá, estoy bien. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces es esa presión que, digamos, toda esta generación tuvo de, es que si quieres salir adelante tienes que hacer esto. Sí. Que al final, ¿para qué era? Para poder trabajar en estas empresas que están exportando internacionalmente, para no tener que pagar realmente lo que tienen que pagarle a sus trabajadores. Porque los call centers que existen en Colombia no son porque, qué bendición que tenemos call centers en Colombia. No, porque son empresas estadounidenses que están exportando digamos, como los servicios que necesitan, que es servicio al cliente, que es el servicio, digamos, más bajo en la cadena alimenticia de la empresa. Lo pagan más barato acá. Lo pagan mucho más barato en Colombia, porque éramos colombianos, mexicanos, filipinos, los que trabajábamos en ese tipo de trabajos. Y tienen todo el derecho a tratarlos mal, nosotros no tenemos el derecho ni siquiera de quejarnos, no teníamos ni siquiera el derecho de colgar el teléfono. Entonces, incluso si te estaban gritando las cosas más horribles que te podían gritar, tú tenías que estar ahí, soportando y diciendo sí. Entonces, es esa dominación del discurso, ¿no? Entonces es lo mismo que dice en el artículo. Los dominados aceptan esa dominación, esa violencia, ese poder simbólico, que en este caso, digamos, es saber el idioma, ¿no? Que es una cosa bastante, digamos, profunda para, digamos, entender la cultura estadounidense o la cultura anglo. Aprender el discurso, aprender el lenguaje, aprender la cultura, para el sueño americano, que en realidad el sueño americano es tú eres obra de mano barata para nosotros. Y así es como existe incluso ¿Cuál es allá. ¿Cuál es el sueño americano de ellos? Porque uno es el sueño americano de los latinos. Exactamente. Y otro es el sueño americano de ellos. El sueño americano de ellos es poder librarse de trabajos difíciles y ponerlos a otros y pagar muy barato. Y pagar muy barato. Que le pasa también, y que es una violencia simbólica que viven incluso los latinos que viven en Estados Unidos. Claro. Y sobre todo ahora que están sufriendo una persecución social y política gravísima.
la violencia simbólica es desde el inicio, ¿no? Desde que Ujú, montan el video del estilo de vida, del idioma, como algo ideal o algo perseguible o algo súper válido, algo que debe hacerse. Ahí cuando aparece el debe hacerse, ya se ujú, está ejerciendo dominación. claro. Y, por ejemplo, tus amigas, tus amigos que no podían, que les costaba más trabajo, que les daba martera, que de pronto ese no era idioma que les quedaba como rico para ellos, de pronto querían estudiar otro idioma, pero bueno, o de pronto no querían estudiar idiomas, es decir, Ujú. de pronto no querían, no Sí, pueden, hay o no, gente que simplemente no les fluye, no le o no fluye, les sí. fluye, ¿cierto? Ujú, Entonces, tú sorteaste la situación y aprendiste porque tenías unas habilidades, etcétera, pero nunca te entregaste al colonialismo, ¿cierto? Siempre viste con un ujú, ojo crítica a la situación. Entonces no te doblegaste. Entonces la ujú, violencia fue ejercida, pero no fue ejecutada. Es decir, como exacto. que mientras que hay muchos que realmente se entregan al sueño, Ujú, ¿cierto? Aprenden inglés, se van a vivir, son migrantes, etcétera, etcétera. Y entonces se entregan por completo y ya tarde en la vida se dan cuenta que aunque luchen y luchen, no dejarán de ser extraños en territorios que no son de ellos, ¿sí? Y siempre los van a hacer sentir que no son territorios de ellos. Entonces, la violencia simbólica a veces siempre se ejerce, a veces con la complicidad del que la soporta, ujú, digamos, el que la recibe, y a veces no tan cómplices. Generalmente nosotros no somos tan cómplices, tú no has sido tan cómplice, yo nunca he sido cómplice de esa, nunca me he entregado, digamos, pero, pero digamos que sí existen muchos que se entregan, como ujú, decíamos, el, la, 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 la clase pasada, que hablábamos de cómo no preguntamos si eso es lo que hay que hacer. Eso es exacto. lo que hay que hacer. Ujú, Entonces, y son felices haciendo lo que hay que hacer y volviéndose productos. Es decir, ujú, desde ese punto de vista, la cultura dominante construye productos. Un latino que cobre menos y que hable inglés. exacto. Ese es un producto. Y Ujú, ellos se beneficia a la gran cultura, a la cultura dominante. Entonces, sí, es bastante, digamos, como que uno descubre eso y dice, pero ¿cómo? Llevamos años en estas, por, a veces uno descubre que me siento mal por esto, me siento mal, me siento, pero ¿qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué? Y después de echarle mucha letra al estudio y de entender, porque no se trata de solamente pelear por pelear, sino entender realmente que son procesos largos, supremamente establecidos, que vienen desde la colonia. Y en Latinoamérica sí que es importante entender hasta qué punto nosotros como latinoamericanos somos coloniales o ya dejamos de serlo. ujú, Es decir, estamos buscando que nos sigan doblegando y entonces estamos abriendo todo el tiempo las redes para ver ahora de quiero que me convenzan de algo más, ¿cierto? sí. Quiero que me dominen por otras formas de dominación, porque pareciera que seguimos siendo coloniales, autocolonizarnos, ¿no? Es decir, como Ujú. que, hola, venga, domíname, ven, doblégame, enséñame algo de tu cultura porque la mía no vale nada. Entonces, pues ahí es una cosa importante que es de muchos años, de muchas generaciones, es algo que está en la génesis cultural de la latinoamericanidad, Sí. ¿cierto? Está en la génesis cultural de todo latinoamericano el haber sido producto de la colonia y solamente que hay algunos que ven esto con mayor ojo crítico y Ujú, otros que lo ven como no lo ven y se entregan a ser colonizados sin ninguna, ¿cómo se llama? Recato, es decir, eh,
sin pensarlo, digamos, sin preocuparse, porque es que eh, es mucho más fácil a veces llevar la corriente Ujú. que oponerse un Que poco oponerse, claro. a esas corrientes tan fuertes, tan costumbres, tan de tantos años. Claro, y que tiene unas raíces tan profundas, o sea, no solo somos generaciones y generaciones de poblaciones que fuimos colonizadas y obviamente sigue como este sedimento, ¿no? Entre nosotros de esta colonización y de ese sentir que no somos suficientes o que nuestra cultura no vale la pena. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué se ponen a pelear con Sí, eso? O sea, ¿para qué ahí, defendernos? Porque si Colombia no tiene remedio, Colombia es un país perdido, entonces, o ¿para qué? Latinoamérica. O O la- Latinoamérica en general, Ya son escuchaba yo sociedades que no valen la pena ser la, salvadas, can- porque ¿para qué? la canción Latinoamérica de Calle 13. Ujú, Y dice, tú no puedes comprar la sonrisa, las flores, la luz, el sol, la lluvia. sí. Y entonces ahí también habla el artículo del que los que nos motiva nuestra conversación de la relación entre los discursos simbólicos y también, que sería todo lo del colonialismo, todo esto. Y lo Ujú, otro es la cosa económica. Es decir, claro, todos los discursos simbólicos de poder van detrás de ganancia económica. de un beneficio económico. Todas van. Y dice la canción, tú no puedes comprar la lluvia. Es Ujú, decir, hay cosas y no puedes comprar el paisaje, no puedes comprar nuestra manera de ser, dice la ujú, canción de Calle 13, que me parece como precisamente resistencia a esa embate del discurso colonizador que es eminentemente simbólico y que tarde que temprano en muchos aspectos de la vida se convierte en ganancia económica. claro. Es la forma de entrar. Por eso el profesor Fernández dice que, que es una forma de dominación sutil, suave. La dominación simbólica no es a golpes, que saca Ujú, moretones, no hay sangre, ¿cierto? Es súper poderosa, pero es sutil, va por exacto. debajo, va por debajo. Entonces, ¿quién dijo que aprender inglés era? ¿Quién? Ujú, Pero al respecto de este cuento que cuando fui a estudiar a Madrid, a Valladolid, el norte de España, y allá en Valladolid, que es el centro, la cuna del español, pues, donde nace el español y Castilla y todo esto. Y yo, ¿cuál inglés? ¿Cierto? Hice mi doctorado sin el requisito de saber hablar inglés. Ya en el sur de España, Madrid, Barcelona y todo, es más común que la gente hable inglés. Pero, pero con todo orgullo, no es con vergüenza, ujú, ¿cierto? Es con orgullo, no, aquí hablamos español. sí, Y yo fui a estudiar mi doctorado allá sin tener un alto nivel de inglés y fue una maravilla. Y pues sí, rico aprender inglés, igual que aprender italiano, igual que aprender francés, pero no claro. como una condición de estándar social o de nivel social o una condición para adquirir conocimientos o para adquirir. Ahí cuando uno empieza a sospechar que ese valor es un valor impuesto para dominar, ¿cierto? Y es una Ujú, forma sutil de colonización. claro. Claro, porque luego hay ciertos estudios que solo están hechos en inglés. Hay ciertas cosas que solo puedes investigarlas porque están en inglés. Ciertas Ujú. teorías que solo existen en inglés. Entonces, te limita también todo el espectro de las cosas que podrías llegar a hacer porque no lo sabes, ¿no? Entonces, continúa, ¿no? Ese control simbólico. Es que si tú quieres salir adelante y ser más de lo que eres en este momento, porque empezamos con que ya no somos nada, ¿no? Porque somos latinoamericanos, entonces empiezas en el cero y si quieres ser más,
tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Empiezas en el cero, ese discurso simbólico a todo dar. Es decir, empiezas en cero porque eres latinoamericano y porque no vives allá, porque no Exactamente. eres de allá. Eso es salvaje, eso es salvaje. Es decir, es de lo más salvaje que uno. No puede ser, no puede ser. Un momento que fui a un museo en Nueva York y yo me defiendo en inglés más o menos, en esa época me defendía menos y yo pedí disculpas por no hablar bien inglés, porque me Que pareció amable igual, hacer. sí, yo lo veo en todo lado. Cada latino que sabe hablar inglés se disculpa iniciando Por no saber por mejor no hablar. saber hablarlo bien, sí. Exacto. Y a mí me pareció amable con un señor del museo de decirle que sorry por no hablar inglés. Y el tipo se puso bravo y me dijo, no señor, yo también debería entonces pedir disculpas por no hablar en español o por no hablar español. Y ahí entendí que hay mucha gente, inclusive americana, en Nueva York, por ejemplo, que dice, no señor, usted tiene derecho a no hablar inglés, así como yo tengo derecho a no hablar español. Y pues nos entendemos y con su mal inglés y con su mal español nos entendemos más o menos, pero no hay que disculparse. Podemos seguir aprendiendo, él puede seguir aprendiendo más español y yo pueda seguir aprendiendo más inglés, pero no tenemos por qué sentirnos culpables por no saberlo. Sí. Y eso es el producto de la violencia simbólica que ejerce todo este discurso capitalista y colonialista que nos mantiene como en un estado de imperfección. Es como nacer culpables, ¿no? Como Sí, ser exacto. pecadores. No Sí, ser pecadores, sí, exacto. pecadores. Entonces, y es tan violento, es tan violento que uno no puede creer que exista, ¿cierto? El otro día vi una película sobre una chica que pues vive con su novio y ella en un momento vive en una remolque con su novio y en un momento él dice, bueno, vamos a tener un hijo y ella dice, ¿un hijo? En esa situación, en un remolque. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo le vamos a dar educación? ¿Cómo? Entonces, ella como que se da cuenta que está donde no es, ¿cierto? Y empieza a luchar contra el machismo de esa estructura. El papá de ella se hace amiguísimo del novio de ella y entre los dos hablan y dicen, pero está loca. ¿Qué más quiere? Tiene una casa y tiene un hombre que va a trabajar. ¿Qué más quiere? Ella lo único que tiene es que tener un hijo y criarlo ahí en un remolque. Y ella dice, me siento metida en un túnel. Pero para los tipos, esa situación es normal y la que está loca es ella. Sí, claro. Hasta que ella al fin termina así teniendo un hijo, pero se va con su hijo y todo. Y la película es divina porque para que ella entendiera que lo que estaba pasando era violencia machista contra ella, contra su hijo, que esa naturalidad con la que veían el esposo y el papá ese sistema de vida normal, que trabajo, pues tenga el hijo y criémoslo aquí, ahí le damos de comer, ¿qué más quiere? Ella quería ser libre, ser autónoma, quería una más dignidad, más educación mejor, más libertad para ella, etcétera. No quería ser solamente una ama de casa y una mamá, quería ser una persona. Pero para el proceso de toda la película es mientras ella va descubriendo que los que están equivocados son ellos. Sí. Y que ella no está loca, porque ella al principio siente que realmente ella es la que está loca, que ella está fuera de lugar, que la que está mal es ella. Hasta que no logra liberarse, dice no. Poco a poco, luchó mucho toda la película, muy buena la película. En esta película que se llama Las formas por limpiar, o Las cosas por limpiar, que se llama Las cosas por limpiar, es que ella trabajaba haciendo aseos, trabajaba en casa, haciendo aseo, las cosas por limpiar. Y hace como una metáfora entre limpiar casas, ¿cierto? O limpiar cosas,
y limpiar su vida. Y realmente lo que pasa en la película es que ella termina limpiando su vida de machismo. Sí. Entonces, supremamente interesante. Y entonces ahí es donde, pues, digamos, aquí hay varios temas que hemos puesto fuertes, ¿no? El asunto del discurso simbólico y cuándo pasa la línea de ser capital simbólico para convertirse en violencia simbólica. Uh-huh. También el hábitus, como las costumbres, son como que reconocemos como naturales y que son culturales. También la relación con lo económico, Sí. ¿sí? De los discursos y las violencias simbólicas. Y por supuesto, el gran rey de todos los discursos simbólicos, creo yo, que está en el fondo de todo, que es el machismo, porque pues está en el fondo de la construcción de toda la sociedad occidente, ¿no? Uh-huh. Y que, o sea, con el mismo ejemplo, digamos, del inglés, ¿no? Muchas cosas que se van aprendiendo desde que naces como una persona feminizada, digamos, y que tienes que empezar a aprender poco a poco a lo largo de tu vida con tantas formas de violencia simbólica que vives desde que eres una niña, ¿no? O sea, a mí me viene en mente un montón de ejemplos que te atornillan la idea más y más en la cabeza, ¿no? Entonces, pero tienes que aprender a cocinar. Pero eso, una niña de 10 años tiene que aprender a cocinar porque tienes que ser una persona independiente. Pero luego a un hijo no le ponen esa presión, ¿no? Tienes que aprender a limpiar bien, ¿no? Tienes que aprender a usar los productos y es esto. Y tienes que aprender a mercar porque más adelante tienes que ser necesario que tú aprendas esto, ¿no? Y que en paralelo, ¿no? Digamos que aprender inglés para mí me abrió un mundo para entender cómo funciona realmente el imperialismo americano y para ver otro tipo de cosas en el mundo occidental que ahora entiendo y que puedo, digamos, instaurar también en mi vida, ¿no? Y verlo de una manera crítica. Es el mismo. Aprender estas cosas, digamos, de la presión que tiene que tener una mujer en la sociedad, ¿no? Tienes que ser linda, pero callada. Tienes que destacar, pero no tanto. Tienes que hablar y ser social, pero con ciertas personas, ¿no? Entonces te ponen estas reglas que tú no escoges, nadie te explica nunca, pero vas aprendiendo a medida que vas viviendo. Pero aprenderlas te hace también reconocer cuando puedes ver tipos de machismo, incluso internos, más fácilmente, ¿no? Digamos, yo estudié en colegio femenino, éramos todas mujeres, y eso nos hizo a todas también ver muchos tipos de machismo que nosotras mismas estábamos replicando. Y obviamente no todas teníamos, digamos, una visión crítica y no todas lo supimos en el momento, pero muchas lo vivimos y lo vimos solo con tener una amiga que tenía el novio violento, por ejemplo. Y entre nosotras decíamos, pero ¿por qué esto está pasando? O sea, ¿por qué mi amiga tiene que seguir con el novio que le pega? ¿Sí me entiendes? Y empezar entre nosotras también a discutir, pero esto tiene una solución, o sea, ¿por qué nos pasa esto a nosotras? Y obviamente para algunas de nosotras encontrar el feminismo y teoría feminista y empezar a aprender y aprender, que incluso en este artículo también él lo dice, ¿no? Muchas feministas no están llegando al punto de entender que esto es una violencia simbólica que está instaurada desde adentro, o sea, desde la raíz de todo el sistema social, desde generaciones, o sea, global y generacional, que ha existido durante todo digamos que la historia contemporánea, exacto, e incluso mucho más atrás, que nosotras tenemos que seguir continuamente viendo, reconociendo y combatiéndolo. Y es una cosa que da mucho, o sea, da miedo porque algunas mujeres se niegan a reconocerlo, ¿no? Y he conocido muchísimas mujeres que dicen, pero el feminismo ¿para qué? Eso no sirve para nada. O sea, ya podemos votar, ya podemos trabajar, ya podemos andar por la calle cuando queramos. O sea, no estamos siendo obligadas a casarnos porque ese es como el
la barra, ¿no? Ya no nos obligan a casarnos, o sea, ¿para qué más feminismo? Ya se hizo lo que se tenía que hacer. Estamos ignorando muchísima violencia simbólica detrás de todo esto y no estamos viendo muchísimas cosas que aún pasan. Solo el hecho de tantos, digamos en Argentina, que quieren quitar el crimen de feminicidio, es ignorar una violencia física que viene con una violencia simbólica, ¿no? Es una violencia simbólica que está dándole el respaldo y está dándole la autorización a la violencia física de existir. Entonces, es cuando justifican, ¿no? Las cosas que le pasan a las mujeres. Entonces, cuando la gente dice, es que se lo merecía, es que para qué se pone a hablar tan alto, para qué se pone a vestirse así. Todo eso son discursos simbólicos que nosotros tenemos dentro de la cabecita y que no hemos reconocido, no hemos trabajado y justifican toda la violencia luego económica, física, cultural, que siguen experimentando las mujeres. Se aprenden como aprender a respirar, como aprender. Culturalmente nosotros aprendemos todos la cultura, la heredamos. Y aprendemos a respirar como algo natural, pero también aprendemos a pensar machista como algo natural. ¿Cierto? Entonces, aprender a diferenciar entre lo natural y lo cultural es el primer paso. Y segundo, aprender que no es fácil. Por supuesto que no es fácil reestructurar costumbres tan arcaicas sobre las cuales se han construido las sociedades y realmente se ha construido muchísimo toda la sociedad occidental, sobre todo, bueno, hablemos de sociedades machistas, pues, en todas partes, en todas las latitudes, pues, del mundo. Sin embargo, también, bueno, hay varias cosas, Camila, es que cada vez que hablas que no ganas de cogerlas. Primero, los movimientos LGTBIQ+, la gente gay, tenemos que soportar esas y otras tantas, muy parecidas, ¿cierto? Como no fumes, no pongas la mano así cuando fumas. Y me lo dijo una mujer. Yo decía, y uno se siente mal en el momento porque tiene 15 años y ella lo dice con toda la autoridad que le otorga la cultura machista. Entonces ella tiene en su cabecita toda la autoridad que le otorga la cultura machista y con ese poder, entonces me dice, no pongas la mano así o no muevas la mano así cuando fumas. Como una recomendación positiva, como algo que es mejor para mí. Exacto. ¿Cierto? Y así como esa, pues, todo el estado, ¿cierto? Mes tras mes, semana tras semana, año tras año, ¿cierto? Hasta cuando empecé a aprender a, primero, alejarme y segundo, a defenderme. Pero, por favor, esto no lo hace un hombre, no se fuma así, no se habla así, no se viste así, no se ponga el saco rosado porque el saco rosado es como, ese saco es feo. Porque es feo. Porque es feo. Sí, a mí me encantaba mi saco. Por lo menos mi mamá me decía que los pantalones rotos se veían feos porque parecían como que me decía, veía desarreglado, pero no me decía que porque me veía más gay que los amigos o que sus otros hijos. Y hay otras violencias simbólicas que son tácitas, ¿sí me explico? Que no son, que te dicen cosas directamente, sino no te invitan, no te incluyen a ciertas cosas, pues porque pues, tiene otros intereses. Pero bueno, tú tienes 10, 12, 15 años, vamos. Entonces, que no me inviten hoy, pues clarísimo, yo ya tengo mis planes. Pero cuando uno tiene 10, 12, 15 años no tiene otros planes. Le toca írselos inventando poco a poco. Claro. Bueno, esa historia es larguísima. Y por el otro lado
Entonces también está el machismo que no solamente sufrimos eh, la gente gay, las mujeres, ¿cierto? Y toda la comunidad, sino la que sufren ellos mismos, Claro. ¿cierto? Ujú. Porque pues para eso la película Adolescencia es que se llama, Ah, sí, la serie de Netflix. Ujú. de Netflix, donde Chico no soporta pues que las mujeres no lo miren, no soporta no poder ejercer poder sobre ellas, no soporta no ser el popular y ser el conquistador y Ujú. ser que genera pues como noticia y entonces ejerce toda su violencia contra una compañerita. Entonces, el machismo no solamente lo sufrimos unos, los que, digamos, los efectos de ese machismo los sufrimos todos, Claro. inclusive ellos. Ujú. Eh, lo que pasa es que mmm, ni en ninguno de los dos casos, es decir, eh, los hombres machistas o no reconocen que lo son Mm. y tampoco reconocen que es mal serlo, ¿cierto? Es muy, muy difícil, Es muy difícil. muy Aparte difícil. que lo que decías tú también antes, es muy difícil quitarse, digamos, estos discursos o librarse de ellos cuando sobre todo te benefician, ¿no? O sea, para los hombres que viven, digamos, esta violencia simbólica constantemente, porque es terrible tener que ver cómo tantos hombres tienen que hacerse los fuertes y negarse tantísimas cosas emocionales, por ejemplo, negarse a sí mismos también de formas personales Ser líderes, varias, tienen que demostrarse, tienen que haber como este poder físico y mental y ser los ganadores del pan y los que demuestran y los serios y los que protegen, cuando es una presión social bastante fuerte y que muchos de ellos no soportan, obviamente, y que no deberían tener que soportarlo tampoco. Pero entonces, cuando este tipo de discursos y este status quo te da beneficios, porque entonces, si yo estoy siendo humillado por los otros hombres que son más masculinos que yo, entonces yo voy y humillo a alguien que es menos masculino que yo. Y ejerzo las mismas presiones, los mismos discursos y la misma violencia que yo estoy sufriendo, ¿no? Entonces la ejecuto también. Y gano este poder momentáneo, ¿no? De ser yo el dominante y tener un dominado, ¿no? Entonces, digamos que le está dando beneficios sociales y culturales seguir con este machismo, ¿no? Hay muchas cosas que es más fácil continuar con estos discursos porque mi vida se ve más tranquila y yo voy a tener una vida mucho más beneficiosa para mis derechos personales y para mis beneficios económicos y ventajas. culturales porque estoy ejerciendo esta violencia sobre alguien más que es una persona que va a estar, que en este caso simple de machismo es la mujer, ¿no? Sí, Eh, entonces es muy difícil decirle a alguien, mira que tú estás reproduciendo discursos violentos que me están haciendo daño a mí, cuando esa persona fácilmente puede decir, pero es que a mí no, y a mí me están trayendo beneficios. Y entonces, ¿tú qué me estás dando en cambio? hay cambio. Que volvemos de nuevo al regalo generoso, ¿no? Si yo te doy estos derechos a ti, mujer, si te doy esta libertad, entonces yo qué gano a cambio. Porque yo estoy perdiendo entonces poder, yo estoy perdiendo poder económico, estoy perdiendo poder social, porque entonces mis amigos, los que no quieren dejar el machismo atrás, me van a ver como un débil, entonces mi mujer me la monta, mi mujer me pega, porque nosotros tenemos todo este catálogo de chistes de hombres que les pega a la mujer, ¿no? Que seguir instaurando este discurso simbólico machista para que los hombres sigan en su vida personal y privada reproduciéndolo.
Es increíble, Entonces, es increíble la es un violencia. poder realmente fuerte. La violencia entre ellos es salvaje porque si un hombre le hace caso a la mujer o la tiene en consideración, los amigos le hacen bullying. Le hacen bullying, se Le burlan hacen de bullying ellos. Ujú. y se burlan de él porque él le hace caso a la mujer o porque él dice no puedo salir esta noche porque mi esposa está en casa y quiero estar con ella. Entonces mostrar esa debilidad no se puede con los otros amigos, con los amigos. Eso es violencia. Es gravísimo. Eso es Ujú. gravísimo. Pero claro, ser civilizado cuesta mucho. Y es muy difícil ser civilizado porque hay que reeducarnos, hay que, eh, digamos, entendernos, estudiarnos y ponernos en la tarea difícil de aprender a ser civilizados. Porque Sí. no es una cosa de que, ay, aquel civilizado porque nació civilizado o nació Ujú. más, digamos, menos machista, ¿cierto? No, no, a todos nos toca, inclusive eh, cuando nosotros creo que también hay que tener cuidado de no volverse solamente víctimas, ¿cierto? Claro. No victimizarse, pero sí es importante cuando uno deja de victimizarse, empieza a analizar, a Ujú. darse cuenta de dónde salen las violencias, cómo se construyen, cómo las soporto, cómo me caen encima. Y entonces solamente el momento en que me dejo de victimizar, es, solamente lo dejo de hacer cuando empiezo a entender de dónde salen, por qué son, etcétera. Entonces, uno dice, ya no te hacen tanto daño. Es decir, Ujú. si hoy la niña esta amiga, cuasi amiga, dice que amiga, que me dice cuando yo tenía 15 que no pusiera, moviera la mano de tal manera cuando fumaba, me lo dice hoy, yo me le toteo de la risa. Sí, me le toteo de la risa, es decir, le digo, por favor, cualquier cosa le contesto, o me río, o le digo, pues de malas, es decir, si te molesta, ve al psicólogo, pues ¿qué Sí, eso hacemos? es problema tuyo, no mío. Es un problema tuyo, no mío. Pero entonces, ¿cómo construir un, un antídoto Mm. para la violencia simbólica, que es supremamente importante? Porque sí, ¿para qué? Pues cuando uno no se sabe defender, uno es víctima. Claro. Pero cuando uno aprende a defenderse, uno deja de ser víctima. Mm. Porque uno ya sabe defender, o porque ya no te importa, o porque ya ni se acercan a hacerlo, porque saben que no tienen poder. Ujú. Entonces ya casi no tiene uno que sufrir ese tipo de embates, ¿cierto? Ujú. Aunque no, en cualquier momento aparece, ¿no? En cualquier momento Exactamente. aparece la mirada, el descrédito, la descalificación, tácita o explícita, ¿no? Ujú. Entonces, aprender el contra, aprender a contrarrestar la violencia simbólica es fundamental. Y entonces, no solamente en lo personal, entonces yo tenía un amigo que todo lo que estuviera en promoción lo compraba. Y yo le dije, este es tonto, ¿no? Haga cuentas. Y lo compraba con tarjeta de crédito. Dios mío. Haga cuentas la cantidad de plata que paga en la tarjeta de crédito de intereses. ¿Será que esa reducción de precios es real? Mm. ¿Realmente eso valía 100 y ahorita lo están vendiendo en 80? Realmente averigua. Ay, Ujú. no, es tan complicado. Usted le está creyendo al almacén que hoy te está regalando las cosas por el 80 o el 70%. No, No. aprende a cuidarte, aprende a Ujú. cuidarte. Entonces, echa números, mira si sí, mira si lo necesitas, ¿cierto? Exacto. Ujú. Entonces,
Lo interesante de la violencia simbólica es que no existe si tú tienes tu antídoto. Claro. Entonces, ahora con todo lo de Gaza y el boicot, entonces muchos dicen, el boicot sí funciona. Sí. Entonces, no se trata de tomar bombas, de lanzar bombas, ¿cierto? No se trata de matar a nadie, pero se trata de aprender a consumir, aprender a gastar, aprender a no caer en el discurso, ni convencido ni para pelear. Es decir, ya no me pongo bravo que me digan cosas, ni que me miren, que ya estaba en un restaurante y yo estaba con mi novio y estábamos hablando y yo le eché el brazo, no sé qué, y una señora me miró. Yo me volteé y le dije, ¿quieres venir y almorzamos juntos? Y nos tomamos un café juntos. Ella no creyó que yo la hubiera invitado a mi mesa, pero Sí. como la vi tan curiosa, tan sorprendida, tan extrañada, ¿cierto? Entonces yo le dije, ¿quieres venir y te tomas café con nosotros? Inmediatamente se dio cuenta Que estaba haciendo que, algo mal. que no podía conmigo, es decir, que no me podía, ¿cierto? Claro, otros pues prefieren hacerlo físicamente y por eso vemos también tantos crímenes por odio, ¿cierto? En las calles, en todas partes del mundo. Entonces, pues, a ver, hay que aprender a evitar esa violencia simbólica, pero primero hay que estar conscientes de que es muy poderosa, que es una tradición, ¿cierto? Que toda va detrás de lo económico, eh, y todo tiene que ver con un manejo de poder, la religión tiene mucho que ver allí, el Sí. colonialismo, el capitalismo, todo está diseñado, el machismo, todo está diseñado a partir de la violencia simbólica, todo, todo. Sí, sí. Y nosotros de alguna manera que lo vemos, lo entendemos, lo hemos sufrido, tenemos que enseñar también a desarrollar habilidades para contrarrestarla. Exacto. Para Y digamos que un ejemplo que, ya que mencionas Gaza también, o sea, el caso de Gaza en este momento actual es bastante particular y muestra muy bien cómo se puede combatir esa violencia simbólica también. Porque la situación palestina existe, el conflicto palestino existe desde hace muchísimos años, ¿no? Y ese tipo de colonialismo existe desde hace muchísimos años, pero no se hablaba y era una cosa que era casi que ilegal hablarlo. Los palestinos no se mencionaban, no se sabía, no se entendía el problema palestino, porque no, es que es complicado, y esa era la respuesta que al principio, hace 2 años, ¿no? Es complicado, esas cosas no se tienen que hablar porque es demasiado complicado. Usted no entiende qué es lo que está diciendo, usted no entiende qué es lo que está pasando allá, es que es muy complicado. O la respuesta que yo he escuchado muchísimo en Colombia es que son extremismos religiosos, eso es mejor no meterse, porque son extremistas religiosos, eso es mejor no meterse. Ahora, 2 años después de que todos hemos sido testigos de un genocidio gracias a las redes sociales, la cuestión palestina se habla con mucha más tranquilidad, a pesar de que hubieron durante estos 2 años tantísimas formas de censura, ¿no? Y tantísimas formas de tratar de continuar con ese status quo en el que no se habla de ellos, por ende se eliminan fácilmente, ¿no? Y cuando no se habla de una cosa, se borra mucho más fácilmente. Claro. Ahora todos saben que es Palestina, ahora todos entienden, bueno, espero, la gente que no lo sabe, todavía tienen tiempo para educarse, ¿sí? Todavía tienen tiempo para conocer la historia de los palestinos. Yo tuve un compañero de universidad palestino que aprecio muchísimo, que nos habló muchísimo a nosotros como compañeros de universidad sobre la cuestión palestina, y su familia migró a Colombia. Y él sabía muchísimas cosas sobre Colombia porque viven en Barranquilla, y me decía, sí, ellos, y que la empanada con hummus y todas las cosas nos afecta también directamente a nosotros. O sea, ustedes pueden pensar que una cuestión tan lejana físicamente y geográficamente no afecta,
sí afecta, porque estamos viendo los efectos de un colonialismo moderno y estamos viendo los efectos de una violencia simbólica que nosotros mismos estamos combatiendo gracias a las redes sociales. Y que Yo creo, tanta gente pueda salir a protestar, a decir como esto que está pasando con la gente en Palestina no está bien, es un arma simbólica que incluso el primer ministro de Israel, Netanyahu, aceptó, que dijo, el arma más poderosa que tenemos en este momento son las redes sociales. Esa es la forma, o ese es un gran ejemplo de cómo combatir esa violencia simbólica. yo creo que la historia es fundamental. Es Ujú, decir, no solo para entender la violencia simbólica es fundamental la historia, porque cuando solamente se analiza una situación presente, es, es como, me acuerdo de Leonardo que decía, Leonardo da Vinci, ¿no? Decía que el aire tenía color y que cuanto más lejos miráramos, pues entonces se veía gris o se veía azul, ¿cierto? Entonces, cuando no hay nubes, el aire se ve azul, ¿cierto? Pero si tú lo ves de cerca, es transparente el aire. Las ujú, violencias simbólicas son así. Si no las vemos históricamente, no las entendemos. ujú, Si el machismo no lo vemos históricamente, no lo entendemos. Si la homofobia no la vemos históricamente, no la entendemos. Y si no la entendemos, no podemos reaccionar ante ella de una manera inteligente, más ujú. inteligente que simplemente ser víctimas. Es Exacto. decir, para poder tener instrumentos para responder a las violencias simbólicas es importante la historia. En el caso de Gaza y los palestinos, entender que un, un dogma religioso, una, un asunto mítico de fe, ¿cierto? Eh, mueve absolutamente las voluntades y las decisiones económicas, políticas y la colonización durante muchas generaciones. Entender que todo nace de un dogma de fe, pero entender lo que es decir, históricamente todo lo que ha pasado. Entonces uno dice, miércoles, que es un colonialismo, se parece tanto al colonialismo europeo en América, se parece tanto, porque aquí venían a salvar almas y a enseñarles cristianismo y a llevarse el oro. Pero eso era normal. Eso lo hicieron en todas partes de Europa, todos los europeos lo hicieron en todas partes del mundo, en Ujú, África, en Asia, en América. Entonces era normal, eso no era pecado, eso no era nada malo. ujú, Sin embargo, eh, entendiendo la historia, inclusive comparando lo de Palestina con la colonia, la conquista en América, uno se da cuenta que es una costumbre milenaria, pero eso no quiere decir que que sea válida ujú. y, y que con el tiempo sea menos válida, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, reconstruimos la historia de América y entonces ya no hablamos de descubrimiento de América, sino hablamos de encuentro de dos mundos y hablamos, y hay unos que hablan, por supuesto, del genocidio de la conquista de Europa en América, que también fue un genocidio, ¿cierto? Ujú, Entonces, reconstruir la historia y mirar la historia con otros ojos es fundamental para ver las violencias simbólicas. Y yo creo y sueño con que en el futuro vamos a ser expertos, mucho más expertos en esto que hoy. Poco a poco, en las futuras generaciones van a tener que seguir trabajando, que esto se salga de simplemente tienes un problema psicológico. sí. ¿Cierto? Es decir, Ujú, que si sufres la homofobia y entonces yo tengo que ir al psicólogo porque hay gente que es homofóbica conmigo. ¿Ah? No, eso tiene que salirse del ámbito de lo psicológico y de envolverse el ámbito de lo cultural y de lo político y nosotros
Yo sueño con que en el futuro no haya guerras de sangre, pero seguramente van a seguir habiendo guerras simbólicas y Sí. guerras políticas. Mm, Y este es el sueño, ¿no? Pero el político sabe mucho de poder simbólico, mucho, mucho, de capital, de violencia simbólica, de doblegación simbólica, ¿cierto? Usa el lenguaje, como dice el artículo, son muchos los ámbitos, ¿cierto? Donde se desarrolla la violencia simbólica. Dice aquí el artículo, Bourdieu ha desplegado toda una energía investigadora para comprender cómo emerge, cómo ejerce y cómo se reproduce el poder simbólico en campos tan diferentes como el educativo, el lingüístico, el religioso, el científico, el cultural, el familiar o el político. ujú. En el futuro, todos soñamos con que algún día no haya guerras de sangre, digamos, pero el colonialismo va a seguir y la violencia simbólica va a ser un arma de dominación eh, muy, muy, muy importante. Muy importante. Pero vamos a ser mucho más conscientes Sí, en el futuro que sí, sí. ahora. Es que ahora estamos doblegados y somos felices. Ujú. Y solo como para dejar ahí una inquietud, piensen por qué el hombre más rico del mundo, Elon Musk, decidió comprarse una red social. ¿Por qué? Y no un ¿Por qué? ejército Y no con un bombas ejército, atómicas. no un país. Se hizo amigo de Donald Trump y Donald Trump luego lo sacó y a él pareció eso no afectarle. ¿Por qué? ¿Por qué si tiene todo el capital económico, que capital social? Porque eso también, el capital económico y el capital social vienen casi que amarrados. ¿Por qué si una persona tiene todo este poder ya acumulado para sí mismo, quiere de todas formas ser agradado en internet? ¿Por qué él quiere que la gente... ¿Por qué salió a decir un escenario, yo soy el meme? Porque lo dijo. ¿Por qué esta necesidad de él de tener este control? Capital simbólico se llama eso. Que Ujú. otros llaman fama, otros llaman credibilidad, otros llaman eh, mm, poder, ¿cierto? No necesitas un arma, No, no necesitas pólvora, ¿sí me explico? Pero si tienes capital simbólico, eres, tienes poder tienes todo el y poder. puedes usarlo violentamente. Eso. Sin que los dominados se den cuenta. Pues, es que la mejor violencia simbólica es la que se ejerce sin que el otro patelee, sin que el Exactamente. otro ni siquiera se dé cuenta, o que aun dándose cuenta no tenga armas para defenderse, que es de lo que se trata acá. Esto. Ujú. Empecemos a estudiar, estudiemos, analicemos, sepamos de historia, analicemos los temas que nos violentan simbólicamente. No solamente nos quejemos o nos arrinconemos o nos minimicemos, ¿cierto? Ujú. Estudiemos lo que nos ataca simbólicamente. Porque ¿Por somos qué, capaces. ¿Por qué me siento fuera de lugar en un centro comercial X? Mm, ¿Por qué? Estudiemos, estudiemos y estudiemos. No se trata de vestirme de acuerdo a, no se trata de aparentar para no sentirme mal en el centro comercial, es estudiar. ¿Por qué? No es un problema de que estés acomplejado, no es un problema de que seas menos, no es un problema de que no merezcas y no es un problema de que no pertenezcas, es un problema de violencia simbólica que impone el contexto. Entras a un centro comercial, no a todos, pero yo sí voy a algunos donde digo, aquí no soy, aquí no cuadro, aquí no encajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No porque no tenga el dinero para consumir, no porque no tenga buen gusto, no porque no tenga una familia de apellidos ilustres, no. Es porque está montado absolutamente todo el micromundo para doblegarte, dominarte y hacerte comprar para simular que perteneces. ujú.
Muy bien. Entonces, pues a estudiar. A estudiar. Sí, yo creo que con esto podemos dejar hasta aquí este video. Igual, les dejamos abajo, como siempre, el artículo, por si quieren leerlo, es muy, muy interesante. Y piensen, o sea, también, ¿qué tipo de violencia simbólica sufren ustedes? O sea, empiecen a analizarlo, déjenos en los comentarios, podemos seguir hablando de esto porque es un tema que honestamente podemos hablar y hablar y hablar porque hay muchísimos ejemplos. Y qué armas simbólicas podemos tomar, cómo Con podemos, antídotos. qué antídotos podemos tomar para No tratar sufrir. de combatir estas violencias simbólicas, ¿no? Y cómo podemos, así como en Matrix, tomar la píldora roja y despertarnos de la Matrix Sí, y porque tratar de combatirlo. el éxito de la violencia simbólica también depende de nuestra debilidad y de Y de nuestra nuestra complacencia para aceptarlo. complacencia y nuestra debilidad frente. Y para ser fuertes hay que saber de historia, Hay que ejercitarse. hay que ejercitarse y aprender y madurar y nunca, nunca, nunca avergonzarse de lo Mm, que somos. exacto. Muy bien. Con esto yo Listo. creo que dejamos perfectamente la conclusión. Nunca Listo. avergonzarse. Es la frase. Sí. Nunca avergonzarse. Bueno, Mara Calimila, un gusto verte, qué delicia de rato, y a todos los que nos escuchan y nos ven, un abrazo y por acá siempre a la orden. Estamos conversando más. Nos Chao, pues. escuchamos la próxima vez. Recuerden de dejarnos sus comentarios, suscribirse, darle like, todas las cosas de redes sociales. Y nos vamos a ver en el próximo video. Chao. Chao, chao.